Vamos con el resumen de Downton Abbey temporada 3. La temporada empieza con los preparativos para la boda de Mary y Matthew. Ahora que el Viborón ha tomado el lugar de Bates y William murió, la Viborona quiere que contraten a su sobrino en la casa a como de lugar. Se lo propone a Carson, pero él no le da pelota. Entonces la Viborona va y habla directamente con Cora y ella acepta contratarlo. Anna no pierde las esperanzas de probar que Bates es inocente y le pide que haga una lista de los posibles contactos que tenía Vera, su ex esposa, para hablar con ellos. Le informan a Robert que ha perdido su fortuna y que podría perder Downton Abbey, porque invirtió todo el dinero en una empresa y se fue a la quiebra. Robert queda tieso y le cuenta a Cora y ella también queda tiesa. Llegan Sybil y Branson para la boda. Violet les mandó el dinero a escondidas porque no tienen dinero para viajar y Robert no quería ayudarlos. Matthew se entera que es el heredero del padre de Lavinia, toda su fortuna es para él, mamonas, pero él no lo quiere aceptar porque siente culpa, pero de eso hablamos en un ratito. En la cena están tensos todos con Branson porque solo habla del sistema de gobierno de Irlanda y hasta le critican la ropa. Le dice a todos que él no va a cambiar para complacerlos. ¡Traca! La Viborona le pide al Viborón que ayude a su sobrino a mejorar en su trabajo para que no lo vayan a despedir y Thomas le dice: no, mi ciela, yo tuve que aprender todo por mi cuenta, así que él también debe hacer lo mismo. Tras, la Viborona queda tiesa y ardida. En la cena, un ex pretendiente de Sybil mete una droga en la bebida de Branson. Branson está como loco, hablando de política, súper neurótico, revolucionario, gritando, y cuando empiezan todos a criticarlo, tras, Strallan cuenta lo de la droga porque él vio todo, mamonas. Robert le cuenta a Mary que están entrando a su María, la del barrio Era. Matthew le cuenta a Mary que es el heredero, pero discuten fuertísimo porque Matthew no quiere aceptar la herencia porque siente culpa porque él no amaba a Lavinia. Mary le dice que con ese dinero podría salvar a la familia. Llega la mamá de Cora desde Estados Unidos. Branson habla con Matthew para que no cancelen la boda por la pelea que tuvo con Mary. Le dice que no la pierda y consigue que Matthew y Mary hagan las paces y se casen por fin. Regresan de su luna de miel, la mamá de Cora sigue en la casa. Isobel está ayudando a mujeres que perdieron a sus esposos en la guerra, no consiguen trabajo y ahora son prostitutas. Edith y Strallan continúan viéndose, esto no le gusta para nada a Robert ni a la condesa viuda. Robert le pide a Strallan que deje a Edith, Edith se entera y se emputa, y entre llantos le ruega a Robert que le pida que se retracte. La señora Hughes encuentra un bulto en el pecho, se asusta y junto con la señora Patmore a escondidas se hace análisis. Mary intenta convencer a su abuela materna de que les dé el dinero para no perder Downton Abbey. Hasta hace una cena especial con varios invitados para tratar de mostrarle la importancia de las tradiciones y bla bla bla, pero la cena sale mal porque el horno de la casa se malogra y no tienen comida. Entonces la abuela materna, una mujer que resuelve, hace que pongan lo que tengan de comer tipo buffet y que cada invitado se sirva y que estén por toda la casa. A Robert, a Mary y a Violet casi le da el soponcio cuando escuchan la idea, pero los invitados están fascinados y disfrutan la noche. Pero igual Mary no consigue lo que quiere con todo esto porque su abuela materna le dice en el pastel que no le va a dar el dinero porque la fortuna que tiene le corresponde a su tío Harold, la hermana de Cora, que Cora ya recibió su parte cuando se casó con Robert. Punto, fin, se acabó. Y ya está. Thomas hace que el sobrino de la Viborona malogre un saco de Matthew. La O'Brien queda tiesa cuando se entera y en venganza le esconde unas camisas de Robert. El Thomas está como loco buscando las camisas. Al final Robert se pone una con corbata negra como la servidumbre. Entonces su madre en burla le pide algo de tomar y le dice: ay, lo siento, pensé que eras un sirviente. Se pasó. Edith y Strallan se comprometen, están en todos los preparativos de la boda. El Viborón planea su venganza contra la Viborona por lo de las camisas, entonces le hace creer a Mosley que O'Brien va a dejar la casa. Mosley justo le está buscando trabajo a su sobrina y le comenta a Cora que O'Brien se va a ir y que su sobrina está disponible. Cora queda tiesa y habla con O'Brien. O'Brien queda más tiesa todavía y encara a Mosley. Mosley le dice que el que le dio el chisme fue Thomas. Tras. Carson le jala la lengua a la cocinera y se entera lo del bulto de la señora Hughes. Se preocupa, pero luego de los estudios se entera que no es cáncer y Carson se pone feliz y hasta canta. Matthew y Mary siguen discutiendo por la herencia del papá de Lavinia. Matthew por fin decide aceptarla luego de recibir una carta del papá de Lavinia que le escribió antes de morir y donde le decía que Lavinia ya le había contado que él no la amaba. Strallan cancela la boda el mismo día con Edith en el altar. Se pasó el viejo, pero en su defensa diremos que lo hizo por un buen motivo. Le dice que lo hace porque él es mayor y no quiere que pierda su juventud con él. Edith queda destrozada y no es para menos, pues. Matthew habla con Robert, le cuenta que aceptará la herencia y que está dispuesto a salvar Downton. Robert le dice que solo aceptará si son copropietarios y si viven todos juntos. La Viborona está emputadísima con el Viborón por el chisme que le inventó de que se iba a ir y le dice que se prepare porque se va a vengar de él. ¡Traca! Alguien está en problemas. Anna está preocupada porque Bates no le responde sus cartas ni le autoriza que lo visite. Ethel ahora es prostituta y le pide ayuda a Isobel para entregarle a su hijo a sus abuelos. Isobel ayuda y se llevan al niño. Matthew, ahora que es copropietario de Downton Abbey, se da cuenta que está mal administrada y se lo cuenta a Violet. Llega un nuevo lacayo, Jimmy Kent, pero el Robert lo trata de James. A Jimmy no le gusta esto, pero ni modérrimo. James será.
Violet le sugiere a Edith que después del plantón que le dieron busque algo en que ocupar el tiempo y la cabeza para que no se nos deprima la muchacha. Branson se esconde en la casa porque la policía irlandesa lo culpa de destruir un castillo que es propiedad privada. Robert se emputa porque ha dejado a Sybil sola estando embarazada. Al día siguiente llega Sybil a la casa. Robert intercede por Branson, pero no por él, sino para que Sybil no sea afectada, y consigue que los policías dejen de buscarlo, pero tiene prohibido regresar a Irlanda si no lo arrestarán. Bates recibe las cartas de Anna, no se las habían entregado, por eso no le contestaba nada, pues, y es que hay un policía que lo detesta. Sybil y Branson discuten porque el Branson es terco y a huevo quiere regresar a Irlanda, mientras Sybil le dice que quiere dar a luz ahí en la casa. Edith toma la recomendación de Violet y escribe una carta al diario abogando por el derecho a voto de las mujeres, que luego de la guerra parecía haber sido olvidado, y que publican la carta en el periódico. Robert no está para nada contento con esto, pero Matthew y Branson la apoyan. Llega una nueva asistente de cocina y Daisy se pone ultra celosa de ella porque tiene la atención de los lacayos. Isabel le ofrece a Ethel que sea el asistente de su cocinera. Ethel acepta, pero la cocinera renuncia porque no quiere que la relacionen con una ex prostituta. Anna consigue una testigo que podría ayudar a Bates, pero el pedo es que era la BFF de la ex mujer de Bates, es decir, odia a Bates. Sybil está a punto de dar a luz y hay un pedote porque Cora quiere que sea atendida por el Dr. Clarkson, que la conoce desde chiquita, pero Robert ha contratado a un ginecólogo de renombre porque ya no confía en Clarkson porque se equivocó con lo de la pierna de Matthew, que dijo que se iba a quedar paralítico de por vida, y también cree que demoró en atender a Lavinia con lo de la gripe española y por eso murió. Al final están los dos doctores en la casa y Clarkson desde un inicio dice que Sybil tiene eclampsia y que deben llevarla de urgencia al hospital para una cesárea, pero el otro doctor le dice en privado que no se meta, y relajadísimo le dice a la familia que no, que Sybil está perfectamente y que él tiene la certeza de que todo va a salir perfecto, y Robert dice que no van a llevar a Sybil al hospital solo por un capricho de Clarkson. Sybil da a luz a una niña, todo sale perfecto en el momento según el ginecólogo, pero en la madrugada Sybil se pone muy mal, con alucinaciones, un terrible dolor de cabeza, le da un ataque porque Clarkson tenía razón, mamona. Sybil tenía eclampsia y muere frente a ellos sin que puedan ayudarla. Los sirvientes quedan en shock con la noticia, Daisy llora con la señora Hughes, el viborón llora con Anna, Carson queda en shock porque la vio nacer, y en una escena muy triste Cora se despide de su hija. Al día siguiente Matthew aprovecha que el abogado ha ido a hablar con Anna de Bates y le dice que quiere hacer unos cambios en la administración de Downton Abbey. Mary escucha y se emputa porque no es el momento de hablar de eso porque acaba de morir Sybil. Violet llega muy afectada por la noticia a la casa. Cora está emputadísima con Robert y le echa la culpa de la muerte de Sybil. Violet le dice que Cora está dolida y por eso busca un culpable, pero Robert le dice que sí tiene parte de culpa. Cora y Robert duran un buen tiempo distanciados hasta que Violet hace que el Dr. Clarkson le diga a Cora que las probabilidades de que Sybil sobreviviera a la eclampsia eran casi nulas. Cora y Robert hacen las paces. Robert se emputa luego de que Branson le dice que la niña se llamará Sybil como su madre y será católica. Mary le dice que era lo que quería Sybil y a Robert no le queda de otra más que soportar. Isabel invita a almorzar a Violet, Cora, Mary y Edith. Ethel le pide ayuda a la señora Patmore y a pesar de que toda la servidumbre de Downton tienen prohibido tener tratos con Ethel por haber sido prostituta, la señora Patmore igual ayuda. Carson se entera y le cuenta a Robert. Robert se emputa otra vez en esta temporada y va a buscarlas a la casa de Isobel. Se las quiere llevar pero ninguna de las mujeres le hace caso y Robert se va solo. La testigo que Anna consiguió para Bates no lo quiere ayudar. Bates se da cuenta que el policía que lo odia ha amenazado a la amiga de Vera para que no testifique a favor de él. Bates amenaza a su compañero de celda, quien ha estado ayudando a ese policía, y al final el testigo dice la verdad. Bates era inocente, mamonas. La esposa se había suicidado, pero por joderlo hasta el final hizo creer que fue asesinada por él. Bates sale libre y regresa a Downton. Violet le busca otro trabajo a Ethel, le consigue uno pero cerca de su hijo. Hablan con la abuela del niño porque habían quedado de que iba a mantenerse alejada, pero la señora le dice que no hay problema, que puede aceptar el trabajo. El periódico le ofrece trabajo a Edith para escribir una columna. Edith va a Londres para una entrevista a pesar de que su padre se opone. Ahí conoce al editor Michael Gregson, se sienten atraídos mutuamente. La viborona no se ha olvidado de su venganza con Thomas, entonces le hace creer que James está interesadísimo en él. Thomas se mete en su cuarto en la noche y mientras duerme le roba un beso. Alfred, el sobrino de la viborona, los ve. James está emputadísimo con Thomas y lo echa del cuarto. Quien era el administrador de Downton renuncia luego de escuchar los cambios que Matthew quiere hacer, y Violet le propone a Robert que Branson ocupe ese puesto para que no se vaya de la casa y no se lleve a Sybilita lejos de la familia. O'Brien le mete presión a su sobrino para que le cuente a Carson lo del beso de Thomas a James y lo consigue. Bautizan a Sybilita, la madrina es Mary y el padrino es el hermano de Branson. ¡Es hermosa! Carson le dice a Thomas que renuncie. La viborona no está contenta solo con que renuncie, quiere destruirlo, así que empieza a lavarle la cabeza a James para que lo acuse y lo denuncie a la policía. Bates se da cuenta de esto. James por su parte le pide a Carson que le den malas referencias a Thomas. Bates habla con Thomas y le dice que detrás de todo está el O'Brien y le pregunta si sabe algo con lo que puedan detener a la viborona para que no lo joda más. Llega una sobrina de la condesa viuda, Rose. Robert le da una casa a Bates y Anna. Rose, Edith y Matthew viajan a Londres. Edith para investigar sobre el editor que le estaba coqueteando. Descubre que es casado y lo confronta. Él le dice que su esposa está
en un manicomio y por eso no se puede divorciar. Rose viaja para irse de pachangón a un nightclub con un hombre casado, pero el pachangón le dura poco porque Matthew, Edith y la hermana de Robert la descubren y la regresan casi de los pelos a la casa. Y Matthew viaja para tener una cita médica porque cree que quedó estéril por la guerra. Y ahí se encuentra sin querer con Mary, que también viajó pero a escondidas porque tenía cita con el doctor porque se realizó un pequeño procedimiento para poder tener hijos. Bates invita a su casa a la viborona y le dice al oído la frase "el jabón de la señora". Tiesa se queda y va a los pedos a hablar con James y le dice que ya no siga adelante con querer denunciar a Thomas. Y recordemos que en la primera temporada ella puso el jabón para que Cora cayera y así perdió su bebé. Robert se entera que ya no denunciarán a Thomas y decide que se queda a trabajar en la casa. A Bates no le gusta esto porque quedará con un puesto por encima de él como submayordomo y sabemos que el viborón se pone insoportable cuando tiene el poder. Es el día del juego de cricket de la casa contra las personas del pueblo. Robert le anuncia a James que es primer lacayo. La casa pierde el juego, llega la policía porque Alfred los llamó para denunciar a Thomas por el beso que le dio a James. Robert habla con Alfred y lo convence de que no lo haga. Alfred al final les dice a la policía que los llamó y les dijo todo lo que les dijo porque estaba borracho. Branson decide quedarse y convence a Robert por fin de que acceda a trabajar con él y con Matthew para mejorar Downton Abbey. Se van de viaje por 10 días a la casa de los papás de Rose en Escocia. Mary está a punto de dar a luz, pero aún puede viajar. Va con toda la familia junto con Anna, Bates, la viborona y Mosley. Branson se queda en la casa con la pequeña Sibilita. Llega una nueva mucama. Edna está interesada en Branson, le coquetea, se le aparece donde él va, hasta le roba un beso. ¿Qué? Justo el editor del diario El Casado, con la que está en el manicomio, también está en Escocia, entonces lo invitan a la casa para que conozca a la familia. A Mary no le gusta, a Cora tampoco y a Robert menos. Matthew lo invita a pescar y le dice que lo mejor es que se aleje de Edith porque la familia no va a permitir que esté con un hombre casado. El papá de Rose le cuenta a Robert que se han quedado sin dinero para mantener su casa, por lo que venderán la propiedad y se irán de viaje. Esto hace pensar a Robert y por fin entiende que las ideas de Matthew y Branson para mejorar la administración de Downton Abbey no son un error. Hay una feria cerca del pueblo y consiguen que Carson les dé permiso de ir. Ahí James anda muy feliz apostando dinero y ganando hasta que le intentan robar y Thomas, por defenderlo, recibe una fuerte golpiza. Esto le sirve a James para darse cuenta que Thomas realmente siente aprecio por él y deciden ser amigos. El doctor Clarkson empieza a sentir algo por Isobel, pero Isobel, sin saber las intenciones del doctor, le hace saber que no está interesada en casarse nuevamente y lo frenzonea. La señora Hughes se da cuenta del interés de Edna en Branson y la despide. En Escocia hay un baile, todos están disfrutando. Anna baila, Mosley termina borracho porque se tomó algo que no era para él sino para la viborona, pero en líneas generales se la pasan todos bien. Mary no se siente muy bien y decide regresar un día antes. Llegando a la estación de tren pide que la lleven al hospital porque se le viene el hijo. Le avisan a todos en Escocia y a los pedos adelantan su regreso. Nace el bebé, Matthew llega, lo conoce, está súper feliz, le dice a Mary que cada día está más enamorado de ella y se dan un beso. Es bellísimo. La temporada termina con Matthew manejando de regreso a casa para dar las grandes noticias del nacimiento del bebé. Tiene un accidente automovilístico en el camino y muere.